NIE 705. Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Grupo número 6. Integrantes: Yajaira España de Oliva, Erika Denise Alvarado, César Augusto Morales García y Alberto José Castillo Vives. El alcance de la NIE 705 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe de acuerdo a la opinión que se formó según la NIE 700 con una opinión modificada sobre los estados financieros cuando sea necesario. También trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando se expresa una opinión modificada. Los tipos de opinión modificada dependen de la naturaleza de la cuestión que la origina y el juicio del auditor sobre la generalización de los posibles efectos de la cuestión de los estados financieros. Esta NIE establece 3 tipos de opinión modificadas: la opinión con salvedades, la opinión desfavorable o adversa, la denegación de opinión o abstención. Las situaciones en las que se requiere una opinión modificada, el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros. Cuando sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, estos en su conjunto no están libres de incorrección material o no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Aquí tenemos un cuadrito que habla sobre el juicio del auditor, sobre la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada y la generalización de sus efectos sobre los estados financieros. Cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales pero no generalizadas, se emite una opinión con salvedades. Cuando hay imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pero no material, pero no generalizado, hay una opinión con salvedades. Y cuando hay una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, material y generalizado, hay una denegación o abstención de opinión. Las situaciones en las que se requiere una opinión modificada: adecuación de las políticas contables. Las políticas contables seleccionadas no son congruentes con el marco de información financiera. Los estados financieros no revelan las transacciones y hechos subyacentes de manera fiel. Si la entidad cambió de políticas contables significativas, eso puede darse una incorrección material en los estados financieros. La idoneidad de la información revelada en los estados financieros: que estos no incluyan toda la información exigida por el marco de información financiera aplicable y que la información revelada no se presenta de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La naturaleza de no obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La limitación del alcance de auditoría puede obtener su origen en circunstancias ajenas al control de la entidad, circunstancias relacionadas al momento de realizar el trabajo del auditor y las limitaciones impuestas por la dirección. Gracias. Determinación del tipo de opinión modificada. Opinión con salvedades: cuando se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y se concluye que las incorrecciones son de forma individual o de forma agregada, son materiales pero no generalizadas para los estados financieros, o cuando el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales aunque no generalizadas. Opinión desfavorable, adversa: habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, se concluye que las incorrecciones de forma individual o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación de opinión: cuando no se puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que se pueda basar su opinión y se concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubieran, podrían ser materiales y generalizadas. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Dice que si el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría y considera que es probable que suponga tener la necesidad de expresar una opinión con salvedades o de negar la opinión,
sobre los estados financieros, el auditor debe solicitar a la dirección que elimine la limitación. Si la dirección se rehúsa a eliminar esta limitación, debe de comunicar el auditor la cuestión a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la dirección de la entidad y determine que es posible aplicar procedimientos alternativos para poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, debe determinar las implicaciones de este hecho como sigue. Si el auditor concluye que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubieran, podrían ser materiales pero no generalizadas, el auditor expresará una opinión con salvedades. Si los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas en los estados financieros son materiales y generalizadas de tal forma que una opinión con salvedades no es la adecuada para comunicar la gravedad de la situación, el auditor deberá renunciar a la auditoría cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permitan y ello sea factible, y si no es factible o posible la renuncia a la auditoría antes de emitir el informe de auditoría, denegará la opinión, se abstendrá de opinar sobre los estados financieros. Dice que el auditor, antes de renunciar, debe de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión que sea relativa a incorrecciones que se hayan identificado durante la realización de la auditoría que habría dado lugar a una opinión modificada. Otras consideraciones en relación con una opinión desfavorable, adversa o con la denegación, abstención de opinión. Pues cuando el auditor concluye o considere necesario expresar una opinión desfavorable o denegar la opinión sobre los estados financieros en su conjunto, el informe no debe de incluir simultáneamente una opinión modificada sobre un solo estado financiero o sobre uno o más elementos, cuentas o partidas específicas de un solo estado financiero en relación con el mismo marco de información financiera aplicable. La inclusión en el mismo informe de dicha opinión no modificada favorable en estas circunstancias sería contradictorio con la opinión desfavorable, adversa, o con la denegación, abstención de opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Seguimos con esta NIA y tenemos la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. En la opinión del auditor, tenemos cuando él se exprese con una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título de opinión con salvedades, opinión desfavorable y abstención de opinión, que también puede ser denegación de opinión. Tenemos la opinión con salvedades y es cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros. Esto puede ser que cuando el auditor va a manifestar, excepto en todos los efectos de cuestiones que lo mencioné en esta NIA. Cuando el informe de conformidad con un marco de representación razonable, los estados financieros adjuntos van a presentar razonablemente. También cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados. Y esto va a ser un fundamento de opinión con salvedades. Una opinión desfavorable. Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, va a manifestar que en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección, cuando el informe con conformidad con un marco de representación razonable, y eso es cuando todos los estados financieros adjuntos no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. También cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, y eso es cuando todos los estados financieros adjuntos no han sido preparados. También tenemos denegación, y es cuando el auditor niegue la opinión porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Va a manifestar que el auditor no va a expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas, y también va a corregir la declaración requerida por la NIA 700. Esto va a ser un fundamento de denegación, que también es una abstención de opinión. Tenemos también que las expresiones de la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Cuando el auditor deniegue la opinión, va a incluir lo siguiente: una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría, también una declaración debido a la cuestión o cuestiones descritas, y una declaración del auditor acerca de la independencia y las demás responsabilidades de ética. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es la comunicación con los responsables del gobierno y de la entidad. Cuando el auditor va
comunicar con los gobiernos de la entidad. La comunicación, el auditor va a prever, llega a una conclusión, llega a través de procedimientos de auditoría a emitir una opinión modificada en el informe de auditoría. Y surge el siguiente paso, es cuando ese informe de auditoría que es preparado por el auditor comunica al gobierno de la entidad. ¿Por qué se va a dar un informe de auditoría? En el informe de auditoría, una opinión modificada. ¿Cuáles son las circunstancias, las causas? Podrían ser incorrección material generalizada en los estados financieros, incorrección material en determinada cuenta que es muy significativo para la entidad. Esas pueden ser las circunstancias y pueden haber más circunstancias. Circunstancias que llevan al auditor a prever la emisión de una opinión modificada y la redacción de la opinión modificada. Cuando el auditor llega a esa conclusión, va a notificar a los responsables del gobierno de la entidad sobre la modificación o modificaciones previstas y los motivos por qué va a emitir esa opinión, cuáles fueron las circunstancias de que llegó a esa conclusión. Y el auditor llegará a un acuerdo con los responsables del gobierno de la entidad. ¿Por qué va a llegar a un acuerdo? Porque el auditor también le va a dar una oportunidad a que los miembros del gobierno de la entidad proporcionen información y explicaciones razonables sobre el por qué están los estados financieros así. Y si que esas informaciones no tienen fundamento, el auditor no va a modificar, va a seguir con su opinión en el